Bien, buenos días. Nosotros tenemos el tema del debate, somos el grupo número 5 y está integrado por Diana Valesca Canales, Licia del Carmen Ulloa, Luis Daniel Suazo Cruz, Karen Michelle Montalbán, Coralia Isel López y Fiamma Alexandra Chilet Noruega. Primero que todo tenemos que empezar a describir qué es el debate. El debate, pues, cuando muchas veces escuchamos debate, lo que se nos viene a la mente es por lo general dos personas discutiendo entre sí o argumentando sobre determinados temas en diferentes escenarios. Entonces, pero en este caso vamos a decir que el debate se caracteriza por ser una discusión estructurada con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra de la afirmación planteada, precisa de una investigación documental rigurosa para poder replicar con fundamentos. Eh, Uno de los debates más famosos y más comunes son los que se dan, por ejemplo, antes de las elecciones en Estados Unidos, en el que presentan a los dos candidatos, más del Partido Demócrata y Republicano, a que vayan a argumentar sus ideas y propuestas, y el otro lo confronta dependiendo de lo que diga. Utilidad pedagógica del debate, ya en el área, en el campo de la academia. Una de las utilidades es que desarrolla el pensamiento crítico y lógico. O sea, nos invita a realizar una crítica, pero fundamentada, y a utilizar la lógica. Favorece el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque detrás de todo un tema de debate hay un plan estructurado, una idea fundamentada. Se ponen a prueba el uso de los recursos del lenguaje y de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros reaccionamos a ciertas afirmaciones o negaciones entra en juego un debate. Prepara a los estudiantes para enfrentar situaciones de presión y a la defensa argumentada de ideas y planteadas. Es decir, a tener control de aquello que nos beneficie o nos desfavorezca. Los estudiantes deben de seleccionar información desde diversas fuentes fiables y aplicarlas en la estructuración y argumentación. Ahora tenemos cómo se desarrolla el debate. Pues el debate hay una serie de pasos a seguir y el primero es definir. Se define el tema, las reglas del juego, los tiempos, los roles, la participación de la audiencia y la contraargumentación del contrincante. De esta manera, cada una de las personas participantes o que está relacionada con el debate sabe y tiene conocimiento de qué va a desarrollar o qué se va a desarrollar, cómo está planificado el guión de ese debate. Tenemos la reunión, que es el paso 2. El estudiante reúne toda la información sobre el tema basándose en los recursos actualizados y fiables, es decir, la materia con el que vamos a debatir, argumentar. El número 3 está dividir. Se divide el grupo en la postura y la contrapostura para iniciar el debate. ¿Por qué? Porque un debate no inicia con dos grupos pensando de la misma manera. Entonces, por eso se llama debate, porque uno está a favor de ciertas cosas y el otro está en contra. El equipo de expositores se divide en funciones. ¿Cuáles van a ser los roles durante el debate? Pues tenemos cuatro principales actores: el participante, el moderador, el evaluador y el sintetizador. En ese sentido, el participante son los estudiantes que realizan el debate. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo dentro de un aula de clases, de un campo académico, de un diplomado, un curso, una maestría o una asignatura. Tenemos al moderador. ¿De qué se encarga el moderador? El encargado de aclarar a los participantes los objetivos de la discusión al inicio y ponerle términos cediendo la palabra al encargado de la síntesis. Entonces el moderador es la pieza clave, es quien va a empezar con el debate. Es quien dice vamos a invitar y es el encargado de explicar cómo se va a ir desarrollando el mismo. Tenemos al evaluador que, como su nombre dice, evalúa. Debe determinar la objetividad y la responsabilidad con la que se han emitido las opiniones. Es decir, cómo fueron, evalúa cada una de las respuestas, cada una de las contrarrespuestas y todo lo que se diga. Y tenemos al sintetizador. Debe de extraer sus propias conclusiones y a través de su análisis y comunicar a los participantes el análisis realizado y las conclusiones finales. ¿En base a qué? En base a lo que se diga
en cada una de las partes. Y para continuar, Karen Montalbán va a seguir explicando el debate. Voy a hablar acerca de las etapas del debate. El debate tiene 6 etapas. Comenzamos con la investigación, en donde todos los grupos pues comienzan a identificar el tema al que se van a enfrentar. Luego seguimos la etapa de discriminación de la información relevante. O sea, no toda la información que existe es información relevante. Existen muchas cosas que pueden servir para argumentos bases, otras cosas que solamente pueden servir para complementar lo que ya se tiene. La etapa de análisis de las tesis fundamentales de las posiciones del debate. O sea, cuando nosotros elegimos un tema, siempre hay diferentes posturas. Entonces, ahí analizamos cuáles son las posiciones que existen, porque van a haber debates en donde solo existan 2 posiciones cerradas, van a haber debates donde existan más. Entonces, para poder repartir los papeles, pues tenemos que primero conocer un poco acerca del tema y de cómo funciona realmente. En la parte de la etapa de redacción de los argumentos, yo ya le di a los estudiantes cuál es su papel y ellos tienen que redactar sus argumentos de acuerdo a la postura que se les indica, porque no todos podemos estar de acuerdo, a pesar de que todos tenemos un criterio y una serie de convicciones. El usar el debate de manera pedagógica pues involucra que muchas de las veces nosotros vamos a tener que deshacernos de eso y centrarnos en lo que se nos pide. Luego está la etapa de la preparación de la contraargumentación o refutación. Entonces, si yo soy un estudiante que ya tengo mi tema y ya tengo mi postura, ya tengo mis argumentos, tengo que saber que mi otra contraparte va a buscar refutar mis argumentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer como estudiante? Prepararme de antemano. Si mi tema es un tema un poco controversial, como ya sea el aborto o las leyes feministas o el derecho al voto, pues tengo que saber cómo confrontar de manera tranquila los argumentos que me puedan realizar. Y luego está la puesta en escena de la situación de los equipos del debate, que esto es ya con el tiempo medido, ya con los roles distribuidos y ya es el paso final de la evaluación. Entonces, también tenemos tipos de debate. Está el debate formal y el debate informal. El debate formal es el que nosotros estamos proponiendo de manera pedagógica, que tenemos reglas claras, tenemos posiciones establecidas, tenemos un moderador y tenemos la condición de que tenemos que cumplir todas esas reglas que nosotros ya tenemos propuestas. Mientras que un debate informal es un debate que se da en el día a día, no necesariamente tiene que ser evaluado, pero existen debates informales que son los mismos estudiantes dando su punto de vista sobre uno u otro tema. En estos debates informales, pues no hay moderador, no hay un tiempo establecido, ni siquiera hay reglas establecidas. Pero sigue siendo un tipo de debate porque sigue siendo un tipo en donde todos exponemos nuestras propias ideas y pensamientos. Ventajas. ¿En qué me beneficia usar el debate de manera pedagógica? Desarrolla las habilidades de comunicación, incentiva al estudiante a investigar, promueve el pensamiento crítico, ya que ellos tienen que elaborar sus propios argumentos. El aprendizaje colaborativo, ya que cada uno de los equipos pues tiene que distribuirse las funciones y los argumentos que van a decir. Es ampliación del conocimiento, ya que involucra una investigación profunda para poder generar argumentos. Y las desventajas es siempre hay un tiempo limitado, el dominio de la oratoria, si alguien no es muy presto a esto, la desigualdad en la participación, siempre va a haber alguien que extienda un poco más, el que sea más asiduo a la oratoria que los demás. El enfoque a la persuasión en lugar de los aprendizajes. A veces el debate tiende a tener ese sesgo en donde es más importante convencer que comunicar. Entonces, esa es una de las desventajas y también si no hay una regulación emocional, pues puede generar algún conflicto, pero para eso se solicita que sea un ambiente más controlado. Entonces, ¿cuándo termina un debate? Un debate termina con la elaboración de un informe. Entonces, cuando viene el moderador y dice, o sea, hasta aquí las participaciones, los analizadores y los sintetizadores se encargan de analizar los argumentos y de plasmarlos en un solo informe que será presentado al final del debate. Esa es como la constancia
que tiene es como una ayuda a memoria de cómo se desarrolló la actividad. Eso sería todo por parte de nosotros que explicamos el debate. Esa es la manera en la que nosotros podríamos utilizarlo de manera pedagógica. Así que muchas gracias por su atención.